Buenos días, bienvenidos a mi clase de teología. Bueno, el tema que voy a desarrollar ahora se llama el hecho religioso y es el primer tema que hace a nuestra clase. Voy a ir lento, así pueden tomar apuntes y después obviamente les bajaré la bibliografía que tienen que leer. Bien, para partir me gustaría que podamos pensar en esto de la misma palabra, ¿no? El hecho religioso. Cuando hablamos de hecho, seguramente ustedes estarán pensando que hecho tiene que ver con algo que sucede, que está ahí y se puede hacer palpable. Y cuando hablo de religioso, estoy hablando de aquello que trasciende, que está más allá. Si voy al término religión, voy a tener que dividirlo, ir a la etimología, que es el origen de la palabra, significa religare, viene de ese término. Religare significa volver, el prefijo re es volver, y ligare es unir. Entonces, si extraigo de ahí una definición para religiones, volver a unir lo que alguna vez estuvo unido. Si voy a la fuente más primitiva, que es la historia, ¿no? Para ir hacia atrás, me voy a dar cuenta que el ser humano siempre tuvo una noción de lo religioso, sobre todo cuando se transformó en un Homo erectus, ¿sí? Donde irguió su cabeza y pudo mirar hasta el cielo. Y es ahí donde el hombre se dio cuenta que arriba hay una infinidad que él no conoce. Entonces comenzó a manifestar todo esto que no conoce a través de dibujos, de historias, de mitos, ¿sí? Y esto fue evolucionando a lo largo de la historia, ya estaremos viendo ese tema. Por ahora solamente quiero hacer una introducción. Si yo me paro, me pongo en la postura o desde un paradigma o modelo que piense que el hombre es un ser religioso, voy a tener en cuenta al ser humano desde toda su dimensión integral, ¿sí? ¿Cuáles son estas dimensiones? Una, la biológica. Tengo un cuerpo, tengo una psiquis, soy un ser social, hoy que esto está tan en boga y tan discutido, y soy un ser religioso. Voy a ir desarrollando punto por punto, así ustedes van remarcando. Soy un ser vivo, porque como dije, estoy hecho de materia. Yo no me puedo vincular con el mundo si no tengo un cuerpo. Si no sería, digamos en lo vulgar, un fantasma. Entonces el cuerpo hace que uno sea un ser biológico, ¿sí? Y ese ser biológico obviamente es un sistema. Tengo un sistema digestivo, un sistema respiratorio, es decir, un conjunto de cosas que hace que esto sea un cuerpo. En ese ser biológico me voy a manifestar al mundo. También soy un ser que tiene una psiquis, ¿sí? Tiene, como dirían los griegos, un alma, eso que nos mueve. Alma viene de ánima, ¿sí? Y es eso que nos mueve, que nos hace sentir vivos, que nos hace expresar, hoy que está también muy en boga el tema de las emociones. Eso es lo que me permite ser o tener una psiquis, ¿no? Poder decir, hoy me siento así, hoy me siento allá. Por ejemplo, ahora en esta cuarentena nos preguntamos, ¿cómo estamos? ¿Cómo me siento? ¿Cómo lo llevo adelante? Entonces soy, repito, un ser bio, psico, ¿sí? Social, porque desde el momento de mi concepción necesité de dos, papá y mamá. Desde el momento de mi concepción o de mi gestación también, necesito de otra persona, porque estoy conectada con mi madre a través del cordón umbilical. Todos los seres humanos pasamos por ese proceso, ¿no? Necesitamos de dos, luego necesitamos de otro. Cuando nacemos en un sistema familiar donde el ser humano no puede crecer, sino hace la exogestación, es decir, afuera. Y ese afuera también es con otros, porque nacemos, como dije, en un sistema familiar.
vuelvo a lo sistémico, para que ustedes vean qué complejo es el ser humano. No podemos pensar en soy este físico nada más. Repito entonces, somos bio, psico, social y también somos seres espirituales, porque tenemos un espíritu que nos mueve también como el alma y nos conecta con eso que está aquí arriba. En las culturas orientales, por ejemplo, esta parte tiene referencia a lo que está pasando hoy, se llama corona. Y para los hindúes, la cabeza es la conexión con lo trascendente. ¿Vieron? No es en vano. Entonces, este también es el tiempo donde uno se debe conectar con esa parte espiritual, que está muy abandonada, muy sacada de nuestro sistema educativo, donde a veces no miramos al ser humano con todas estas dimensiones. Siempre educamos solamente la parte cognitiva, ¿sí? O nos enfocamos solamente en la psiquis. Está bien, está mal, está sensible, no está sensible. Bueno, en algunas escuelas ni eso. Entonces, volviendo a lo que quiero decir, todos los seres humanos somos seres espirituales, porque tenemos toda esta dimensión. Entonces, si yo quisiera graficarlo, perdón, no soy una gran dibujante, ustedes podrán ver aquí que somos seres conectados con nosotros mismos desde nuestra interioridad, es decir, el ser humano hasta ahora es el único, pongo así para que alguno lo quiera copiar, somos los únicos que tenemos noción de nosotros mismos, que podemos reflexionar a dónde estamos y hacia dónde vamos y sobre todo hacia atrás de dónde venimos. Ese es el sentido del tiempo, que para algunas culturas es circular, es decir, comienza y nunca termina, vuelve a comenzar, casi como nuestra fiesta litúrgica, ahora que estamos en tiempo de Cuaresma, es decir, año a año vivimos lo mismo, y el tiempo, que es más bien cristiano, lineal, ¿sí? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y en ese tiempo lineal tenemos un pasado que está hacia atrás, un presente, el aquí y el ahora, ¿sí? Y un futuro, que es hacia dónde vamos. Entonces esa conexión con nosotros mismos, vieron la fecha que va hacia el hombre, hacia mí, es hacia adentro. Que les digo esto entre paréntesis, creo que es lo que más nos está costando en este tiempo de cuarentena. Que me gustaría después en otro video hablar de qué significa la cuarentena, porque es un término propiamente de la teología y de lo religioso del ser humano, ¿no? Pero bueno, eso será para otro video. Luego tenemos una conexión con el de al lado, ¿sí? Puse a esta altura porque es el otro, lo social, ¿sí? Al que debemos mirar, a lo que los cristianos llamamos el prójimo. Y a nuestro costadito, incluso un poquito más abajo, es a toda la creación, como dice el Génesis. Sí, yo dibujé un gatito y una planta, ¿no? El reino animal y vegetal. También el reino de lo no vivo, digamos, también está a nuestro servicio y nosotros somos aquellos que debemos cuidar esa creación. Por eso es nuestro contacto con la naturaleza también. Nosotros que tenemos una mirada franciscana, esta es claramente la mirada que tenemos del ser humano, es nuestra antropología, la mirada que vamos a tener luego con nuestros alumnos. Y luego, yo lo fragmenté así para entenderlo nomás, y luego la visión espiritual, ¿sí? Yo lo dibujé en un triángulo porque así se simboliza en mucha grafología, ¿no? En muchos gráficos, a Dios, ¿no? Un triángulo, porque Dios es Trinidad para nosotros. Entonces, con todas esas dimensiones nos reconocemos como seres humanos, nos reconocemos como personas, nos reconocemos como seres creados y como seres sumamente espirituales. Cuando digo espiritual no estoy refiriéndome a una persona que reza todo el día o que va a ciertos cultos. Acá la mirada, yo quiero que ustedes cambien también acá su forma de ver la idea de lo religioso, tiene que ver con cómo vamos creando el mundo. No necesariamente tengo que ser todo eso, ¿no? Un rezador, una persona que va a un culto, sino que puedo ser también una persona que se está enfrentando a Dios, ya sea desde otras palabras que también entran en lo religioso, como el ateísmo, por ejemplo, que es el más clásico, o la indiferencia,
O el agnosticismo, que es decir, yo no puedo conocer a Dios, entonces no hablo de Él, no me vinculo. O sea, hay muchas formas de vincularse con Dios. Entonces, eso es lo que, como introducciones, es lo que vamos a dar en la unidad 1, ¿sí? El hecho religioso. Como tarea, les voy a pedir que piensen qué cosas a su alrededor tienen datos o hecho o es un hecho religioso. Piensen en el nombre de su barrio, piensen en su propio nombre, por ahí tiene una connotación religiosa, hagan ese registro y pásenme después, yo lo voy a poner en el grupo ahí donde tenemos el chat, piensen en, como dije, en los lugares religiosos, en los signos religiosos. Detrás mío nomás, acá en mi biblioteca, hay varios signos religiosos, eh, que también es dato que el que entra a mi casa dirá, acá hay signos religiosos y puedo percibir a partir de esos signos religiosos cuál es la práctica de la persona, ¿sí? Cómo se vincula con lo trascendente. Y cuando hablamos de trascendente, no necesariamente hablamos de iglesias, de instituciones, hablamos de creencias, hablamos de ritos. A veces yo no voy a la iglesia, sin embargo tengo ritos, tengo creencias que no necesariamente tienen que ver con lo cristiano, ya que nuestro mundo, por ejemplo, fíjense la palabra misiones, quiero que lo anoten y lo pongan como una cuestión ahí de investigar por qué nos llamamos como provincia Misiones, por qué algunos lugares se llaman, por ejemplo, San Ignacio, Santa Ana. Bueno, todos esos signos que ustedes van a ir viendo en la vida cotidiana, las fiestas que estamos viviendo, por ejemplo, esto es un momento eh, religioso el que estamos viviendo, y hay uno incluso que nos sobrepasa, y aunque yo no vaya a la iglesia, también lo celebro obligatoriamente porque el Estado me da los feriados pertinentes, que es por ejemplo la Semana Santa, que se llamará Semana Santa. Bueno, todas esas cuestiones son preguntas que yo les voy a hacer. Bueno, les dejo entonces la bibliografía, ¿sí? Que les voy a decir qué puntos leer, y luego me hacen los comentarios con o respondiendo a las consignas que yo les voy a dar. Bueno, fue un gusto haberles explicado así como una pequeña introducción. Ojalá que nos podamos encontrar pronto cara a cara, pero que este medio también nos sirva para poder estar en contacto. Bueno, los saludo y nos estamos viendo.